Hoy, Jueves Santo, nos reunimos en la tarde como fieles católicos para celebrar la Eucaristía, para celebrar el sacerdocio cristiano, para celebrar la comunidad cristiana y para celebrar la comunión, el amor, la caridad, que es lo propio de los cristianos. Vamos a preguntar primero, ¿cuál es el origen del Jueves Santo? Y luego pasamos a cómo fue la historia, el primer Jueves Santo que ocurrió, luego cómo la Iglesia lo celebró y lo celebra, y finalmente dedicaremos unas palabritas a la espiritualidad del Jueves Santo, cómo nosotros hoy podemos vivir con todo su sentido y con toda su riqueza el Jueves Santo. Entonces, primero preguntémonos por el origen. Si abrimos los evangelios, nos damos cuenta de que al iniciar la pasión del Señor, se nos habla de que Él se reunió con sus discípulos en un lugar que nosotros conocemos como el cenáculo, y allí primero envió a dos, un día antes, a preparar la Pascua. Ni ellos le preguntaron qué era eso de la Pascua, ni Él les dijo qué era lo que tenían que hacer. Entonces significa que los discípulos que fueron y el Señor ya sabían perfectamente qué significaba preparar la Pascua y qué significaba, o mejor, qué se hacía durante esa celebración de la Pascua. Esto es muy importante porque nos pone en un contexto de qué es lo que va a hacer nuestro Señor ese jueves cuando instituyó la Eucaristía y por qué los evangelios nos dicen tan poquito, porque realmente nos dicen muy poquito, nos hablan solo del pan y del vino y de que cuando el Señor tomó el pan dijo esto es mi cuerpo y cuando tomó el vino dijo esto es mi sangre y no más, no nos narran más. Entonces hay que ir al origen, ¿dónde se originó este rito o esta manera de celebrar el Señor ese jueves, el primer Jueves Santo de la historia, la primera Eucaristía de la historia? Tenemos que ir hasta el libro del Éxodo. Allí en el capítulo 12, el Señor le ordena a Moisés: esta noche pasaré yo en medio de Egipto. Quiero que los israelitas se preparen, que se ciñan los vestidos, que tengan un bastón en la mano y que coman el pan sin levadura de pie, porque yo voy a pasar y no quiero que nadie esté distraído. El paso del Señor significaba precisamente el momento en que el pueblo abandonaría Egipto y saldría a buscar la tierra prometida. Ese paso del Señor es lo que se llama la Pascua. Y ese rito que el Señor le ordenó a Moisés es la cena pascual. A partir de ese momento, luego cuando ellos llegan a la tierra prometida, que ya no existe más el maná, lo primero que hacen es celebrar la Pascua tal como Dios les había dicho. Entonces, esa primera Pascua allá en la tierra prometida, la celebraron en acción de gracias por todo lo que Dios había hecho en favor de ellos, sacándolos de Egipto y llevándolos a la tierra prometida. ¿Cómo celebraban los judíos esa cena? Porque era una cena familiar. Toda la familia se reunía a celebrar la Pascua. ¿Cómo era esa celebración? Vamos a tratar de sintetizar en pocas palabras porque resulta muy interesante y estos orígenes de lo que es nuestro Jueves Santo nos ilumina y nos ayuda a vivirlo muchísimo mejor, sobre todo a descubrirlo en las fuentes bíblicas y en las fuentes históricas, porque no todo está en la Biblia. Por eso la Iglesia Católica defiende siempre un principio que en otros grupos cristianos no se reconoce. Hay cosas que no están en la Biblia, sino en otra fuente de la revelación que son la tradición. Pues imagínense, el origen de la Eucaristía en la Biblia nos dice muy poquito, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos relata algunas cosas, pero muy dispersas. Y sin embargo,
hace parte de una tradición profundísima, que es lo que el pueblo hacía, pero no está escrito. Nuestro Señor Jesucristo lo que hace simplemente es reunirse con sus discípulos como si fueran una familia, eran mucho más que una familia, a celebrar lo que todas las familias en ese momento estaban celebrando, la cena pascual. Por eso se llamará la última cena, porque fue la última cena pascual judía, pero en realidad no fue la última en el sentido estricto, porque fue la primera Eucaristía cristiana. Es decir, hasta ese momento hubo Pascua judía y a partir de ese momento comenzó la Pascua cristiana. Por eso es tan importante para nosotros. Tal vez para un judío no. Un judío leyendo el Evangelio dice, pero lo que estaba haciendo el Señor era lo que nosotros hacemos. Y efectivamente así es. ¿Cómo celebró entonces nuestro Señor esa última cena? Pues como todos los judíos lo hacían en la casa de la familia. Comenzaba con unos preparativos. Es lo que el Señor le dice a dos apóstoles, vayan y preparen. Y ellos no le preguntan qué tienen que preparar porque ya lo sabían, lo habían hecho desde niños. Entonces ellos simplemente van a preparar. ¿Qué se necesita? Se necesita una sala grande. No era la única sala grande donde el Señor celebró. En todo Jerusalén había salas grandes que los habitantes de Jerusalén alquilaban a los peregrinos para la celebración de la Pascua. Se necesitaban unos signos que ponían en una bandeja. Entre ellos se resalta un brazo de cordero. Cuando se están disponiendo estos signos, es la mamá en la casa normalmente la que hace esa preparación de los signos. Entonces se pone un brazo de carnero, es decir, de cordero, dentro de un plato, unas hierbas amargas, un líquido salado, una especie de jalea hecha con manzanas y algunas cosas más, que tiene como un color ladrillo. Y cuando empieza la noche, esta es otra cosa interesantísima, la familia va a estar reunida toda la noche celebrando la Pascua, desde cuando anochece hasta cuando amanece. Y los niños están despiertos toda la noche. Por eso la celebración de la Pascua es muy amena, muy viva, porque a los niños no hay que permitirles dormir. Para que no se duerman, tiene que ser muy interesante el programa. Entonces, está llena de cantos. Los adultos beben varias veces vino, no solamente una vez, sino varias veces. Y la celebración se divide en dos partes. Una primera parte en la que hacen los signos de la bandeja, y luego cuando se beben la tercera copa de vino, o antes de beber la tercera copa de vino, se retira la bandeja y se hace una gran cena, pero una cena con todas las de la ley. Vestigios de esto encontramos en San Pablo, ¿no? Creo que en la primera carta a los Corintios, cuando San Pablo nos está narrando la institución de la Eucaristía, nos dice, y así después de cenar, tomó el cáliz, ¿no? Y lo mismo San Lucas dice, después de cenar, tomó el cáliz. Uno no entiende eso porque como normalmente en la misa la gente no lleva comida, y al que lleve comida lo sacan de la iglesia. Entonces no entendemos qué significa eso de después de cenar. Pues es que eso duraba toda la noche, y en medio de la noche había una gran cena con manteles, lo último, con la mejor vajilla, con mucho vino y con muchos cantos, sobre todo cantos relativos a la Pascua. ¿Por qué? Porque estaban los niños en la celebración. Ya el rito como tal, pues comenzaba con unas oraciones, normal, y se tomaban la primera copa de vino, que el padre de familia consagraba, y empezaba la segunda parte, que tenía origen en Egipto. Entonces el padre comenzaba a narrar todo lo que había pasado en Egipto. Y llegado un momento, partía unas tortas de pan ácimo que había en la bandeja, las mojaba en un líquido saladito y daba a comer a cada uno de los comensales. Y el padre de familia, antes de dar a comer a cada uno, les decía, este es el pan de la miseria
que comieron sus padres en Egipto, o nuestros padres en Egipto. Entonces, comían las hierbas amargas, como una especie de sándwich con las tortas de pan. Las hierbas amargas, ¿por qué hierbas amargas? Todo les está hablando de Egipto, es decir, de la esclavitud. Las hierbas amargas y sobre todo la lechuga tiene una particularidad, que la lechuga cuando uno se la come le sabe amargo, pero si la mastica bastante empieza a ponerse dulce. Entonces, por ejemplo, ellos le explican así a los niños la Pascua, le dicen, la vida en Egipto fue amarga, pero Dios nos fue cambiando esa vida y la volvió dulce. Al segundo momento, entonces, después de la tercera copa de vino, que es la que aparece en el Evangelio, antes de beber esta copa, el padre de familia la levanta y dice, esta copa es en honor al Señor que ha hecho una alianza maravillosa con nosotros. Y entonces habla de la alianza del Sinaí. Y ya entonces siguen muchos cantos, los niños están despiertos. ¿Y en qué consiste entonces la Pascua? En un rito familiar se va narrando toda la historia, se va recordando toda la historia y al mismo tiempo se alaba y se bendice a Dios. Esto es muy largo, o sea, el rito en sí es muy largo porque dura toda la noche. Yo he tratado de sintetizarlo en los momentos esenciales, en los dos momentos centrales que están divididos por una gran cena, que son un momento centrado en el pan, que le recordaba la esclavitud de Egipto. Este es el pan de la miseria que comieron nuestros padres en Egipto, y un segundo momento centrado en la tercera copa de vino, que era la más importante de todas, en la cual brindan por la alianza, por los mandamientos, y le dan gracias a Dios. Comienza una gran alabanza a Dios, que en hebreo se dice berajá, que traducido significa bendición. Bendición significa bendecir a Dios por todas las maravillas que ha hecho con el pueblo de Israel. Hoy todavía, si alguien tuviera ocasión de visitar una familia judía, podría ver cómo se conserva este rito desde antes de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy. Esto es lo que hacen en las casas judías celebrando la Pascua. Cada año la celebran. Entonces ahora, en un segundo momento, ya teniendo más o menos idea de cómo fue el origen de la cena pascual, que fue la que celebró el Señor el Jueves Santo, ahora sí nos vamos a sentar, por decirlo de alguna manera, junto a Jesús, la Virgen María, seguramente algunas de las mujeres que acompañaban a Jesús y los discípulos en el cenáculo para celebrar esta cena del Jueves Santo, que nosotros llamamos la última cena. Como ya dije, fue la última cena que celebraron los discípulos y Jesús al estilo judío, pero fue también la primera Eucaristía. Allí instituyó nuestro Señor, en el gran marco de la cena pascual judía, la primera Eucaristía. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hiciera nadie jamás. Toma en sus manos pan y les dice, este es mi cuerpo, todos comed. Y levantó la copa de vino, esta es mi sangre que os doy a beber. ¿Qué nos dicen los evangelios? Hay 4 fuentes sobre la institución de la paz, o mejor 5, si le añadimos la fuente del Evangelio de San Juan, que es distinta de lo que nos dicen los otros 3 evangelios, y San Pablo, que también nos narra, muy parecido a San Lucas, este momento. Entonces, si abrimos cualquiera de los evangelios, nos vamos a encontrar más o menos con esto. Llegado el momento, Jesús tomó el pan, lo mostró a sus discípulos y les dijo, tomad y comed
todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Igualmente, después de cenar, casi en todos los evangelios encontramos referencia a esta cena, y en San Pablo también. Después de cenar, tomó el cáliz, es decir, una copa con vino, y dijo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Sangre que será derramada por todos o por muchos para el perdón de los pecados. Y los evangelios no nos dicen más. Entonces, claro, que uno con esos elementos dice, pero entonces, y muchos se han preguntado a lo largo de la historia, pero si eso fue lo que hizo Jesús, entonces ¿por qué en una misa meten tanta cosa? Si la Eucaristía fue nada más eso, tomarse una copa, o mejor, comerse un pedazo de pan y tomarse una copa con unas breves oraciones, pues una misa no debería durar más de 5 minutos. Muchos en realidad estarían deseando eso, ¿cierto? Que las misas no fueran tan largas y que eso fuera rapidito para cumplir con Dios rápido, ¿no? Y volver a las tareas del día o del domingo. Pero desafortunadamente no es así. Ya dije yo que la Pascua, como la celebró Jesús y como la celebran aún hoy los judíos, duraba toda la noche, no era de 40 minutos como las misas. Cuando una misa pasa de 45 minutos ya mucha gente comienza a fastidiarse, sino que era toda la noche. Entonces, ¿cómo hace uno para aguantarse toda la noche? Ahí es donde está el misterio. Entonces los evangelios lo que hacen es que nos narran lo nuevo que hizo Jesús, lo que hizo diferente a como se venía haciendo, porque esa última cena fue la primera Eucaristía judía. Entonces, claro que ellos estaban muy atentos. Cuando nuestro Señor levantó el pan ácimo, en lugar de decir, este es el pan de miseria que comieron nuestros padres en Egipto, dijo, esto es mi cuerpo. Yo creo que si había alguno dormido, en ese momento se despertó. Porque digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cambió nuestro Señor el rito? Sí. Ya no era el pan en memoria de la esclavitud de Egipto, sino su cuerpo que era entregado a la muerte para salvar a la humanidad. Eso se les quedó grabado en la memoria, imposible que no lo recordaran. Después de la cena, también entonces Jesús tuvo esa gran cena, como todas las familias judías. Después de la cena, tomó el cáliz, es decir, la tercera copa del ritual judío, y en lugar de decir, brindamos ahora por la alianza que Dios hizo en el monte Sinaí, Jesús volvió a cambiar el texto, cambió el ritual, y dijo, este cáliz es la nueva alianza, no la antigua, la del Sinaí, sino la nueva alianza que se sella con mi sangre, no con la sangre del cordero que celebraban los judíos, que sacrificaban un cordero, sino el cordero sin mancha que es Cristo. San Pablo nos dirá en un momento, hablando de comer el cordero sin mancha, Cristo, nuestra Pascua, que ha sido inmolado. Y nos habla también de los ázimos de sinceridad con que los hermanos deben participar en la Eucaristía. De modo que esta primera Eucaristía para los discípulos fue algo memorable, porque el Señor, primero, cambió el rito, segundo, cambió el significado del rito, ya no era en memoria de la salida de Egipto, ya no eran la alianza que sellaron en el Sinaí, sino que ahora hay un rito con un contenido nuevo, que es comer la carne del Señor. Entendemos entonces, y esto ya sería un poco para la espiritualidad, aunque lo expliquemos después, entendieron perfectamente que comer ese pan ácimo era comer la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y entenderían perfectamente lo que San Juan nos dice en su Evangelio, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Por eso ya, igualmente, la Iglesia nos enseñará que en el comulgar está la plena participación en la Eucaristía, porque es comer la carne de Cristo y beber la sangre de Cristo. Pero esto lo dejamos para dentro de unos momentos, en la última parte
de este tiempo del programa para explicarlo un poquito mejor. Ahora, ¿qué nos interesa? Es cómo el Señor celebró en ese momento y cómo instituyó un rito nuevo que se empezó a llamar, iba cambiando de nombre. En los Hechos de los Apóstoles se llama la fracción del pan, porque a los primeros cristianos les impactaba ese momento en que se parte en realidad el pan. Cristo es uno que se parte. Y por eso cuando lo contemplamos en la cruz, lo que contemplamos es un cuerpo destrozado por nosotros. Comulgar, por tanto, recibir esa carne de Cristo, es comer a Cristo mismo que se ha entregado por la humanidad. Y lo cual implica entonces que nosotros al comer participamos de esa misma gracia y de esa misma misión. Miren qué interesantísimo y qué importante entrar en la profundidad de lo que los signos nos están diciendo en la Eucaristía. Y por eso la Iglesia siempre ha inculcado que en la Eucaristía está la vida del cristiano. Porque es que cada signo, cada palabra, todo está en el Evangelio, pero no está todo en detalle. Pero el Evangelio sí nos dice lo importante que es ese momento, lo vital que fue para los apóstoles y las personas que estaban en el cenáculo celebrar de esa manera la Eucaristía, la primera Eucaristía con el Señor. También cantaron los apóstoles. Si leemos la narración que trae San Mateo, al final dice, y hechos los himnos, salieron para el monte de los olivos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿a cuáles himnos se refiere? Pues como ya les decía, en la Pascua judía había muchos cantos, que eran cantos muy dinámicos que cantaban para los niños, con los niños, para que los niños no se durmieran durante la celebración y estuvieran despiertos toda la noche. De modo que también los discípulos y el Señor, siguiendo el ritual, cantaban los himnos. Hay unos himnos que se cantan al final, que son los salmos, los últimos salmos del Salterio, que se cantan, son todos cantos de acción de gracias. Muy importante también esta expresión, acción de gracias, porque el nombre con el que mejor ha reconocido la Iglesia y sigue reconociendo, más que el nombre misa, porque la palabra misa viene de cuando la misa era en latín, cuando la celebración era en latín. La misa concluía con estas palabras, ¿no? Las últimas palabras que decía el sacerdote después de darle la bendición era ite misa est. Toda la gente se le quedó esa misa porque era el momento en que se acababa todo y salían de la iglesia, ¿no? Y salían entonces y se les quedó la palabra misa. Pero ¿qué significaba esa expresión latina ite misa est? ¿No? Significa vayan, son enviados, ¿no? Así haciendo una traducción muy fácil de esa expresión latina, significa eso. Por eso, curiosamente, en la Eucaristía, cuando la celebramos en español, ya con la reforma que hizo el Concilio Vaticano II, recuperan esa expresión al final de la misa. Una vez que el celebrante da la bendición, entonces las últimas palabras, que son la despedida, es podéis ir en paz, o pueden ir en paz. Es lo mismo, ¿no? Algún despistado, o alguien que estaba muy aburrido en la iglesia, pues dirá ese gracias a Dios, ¿no? Como diciendo, bendito sea Dios que se acabó esto, ya estaba yo cansado aquí, ¿no? Pero en realidad no ese es el significado. Cuando el sacerdote dice, vayan en paz, nos está enviando. Misa, ¿no? Enviados. Lo que hemos vivido en la iglesia, se nos envía a vivirlo en el mundo. Entonces, miren qué importante descubrir estos detalles de la celebración eucarística, cómo la celebró el Señor y cómo va a pasar la Eucaristía a nuestro tiempo. Antes de ser llevado a la muerte, viendo Jesús su hora llegar, manifestó su amor a los hombres, como no hiciera nadie jamás.
toma en sus manos pan y les dice: este es mi cuerpo, todos comed. Y levantó la copa de vino: esta es mi sangre que os doy a beber. Vamos entonces a entrar a este tercer momento, que es cómo celebró y cómo celebra la Iglesia hoy esto que instituyó el Señor el primer Jueves Santo de la historia. Lo que nosotros llamamos la misa, la Santa Misa, la Eucaristía, el Santo Sacrificio, son nombres muy comunes con los cuales nos referimos a esta celebración de la Eucaristía. Entonces, bien, ¿cómo se celebra hoy? Pues para nadie es un secreto. Yo pienso primero hacer como un recuento muy rápido de cómo se celebró al comienzo, cómo se fue celebrando a lo largo de la historia y cómo la estamos celebrando hoy. Imagínense que la Eucaristía es el tesoro más grande que tiene la Iglesia, y es así. San Juan nos la presenta como un testamento que dejó el Señor. La Eucaristía es el testamento del Señor a la comunidad cristiana. Entonces imagínense cuando uno le queda una herencia de su padre o de un padre espiritual, cómo cuida uno esa herencia y cómo la quiere. La Eucaristía es el testamento de Jesús. Esto está muy, muy fuerte en el Evangelio de San Juan. Entonces, claro, que uno se pregunta, bueno, y cuando el Señor se murió, se fue para el cielo, ¿qué se pusieron a hacer los apóstoles? Pues bueno, ellos ya como buenos judíos que eran, continuaron celebrando los distintos misterios que celebraban los judíos, pero ahora comenzaron a darle una nueva identidad a partir de Cristo. Por ejemplo, ya no celebraban el sábado, pasaron a celebrar el domingo, porque el Señor resucitó el domingo, en la noche del sábado al domingo. ¿Y qué celebraban? Pues al igual que hacían los judíos, que celebraban la Pascua cada año, y cada semana recordaban la Pascua en el Shabbat, es decir, la fiesta del sábado, para ellos sacratísima. Cuando uno va a Jerusalén es de las cosas que más impactan los sábados, cuando las familias judías van llegando a los hoteles elegantísimas a celebrar el Shabbat. Para ellos eso es como encontrarse con la novia en la noche del sábado. Y es así. Algunos comentaristas judíos dicen que es así, que porque el sábado es la novia que viene al encuentro del novio y hacen una alianza maravillosa. De modo que ellos eso lo celebran con un gran gusto, con una gran alegría, aún hoy, lleno de cantos, lleno de alegría, lleno de comidas exquisitas, especiales, y sobre todo con los niños en la familia judía. Cuando ve uno a algunos cristianos como van a misa con sudadera, en pantaloneta, señoras escotadas, y las poses que algunos toman en las bancas de la iglesia, ahí como quien está en un parque o en una sala de espera del transporte que lo va a llevar a algún sitio, entonces uno sí que extraña ese sentido de lo sagrado, pero también ese sentido de el mejor momento, el más esperado, la Eucaristía. ¿Cuántos cristianos fallamos en eso? Pero bueno, todavía no me meto con la espiritualidad. Estábamos hablando de cómo la Iglesia ha celebrado. Pues miren, lo primero que hacen los apóstoles es celebrar la Eucaristía. Ya en el Evangelio de San Juan nos encontramos 2 celebraciones eucarísticas. En las 2 está presente el Señor. Y la celebraban cada 8 días el domingo. Entonces, por ejemplo, en San Juan nos encontramos que la primera la celebró el Señor el mismo día de la resurrección. Se presentó donde estaban los discípulos y partió con ellos el pan, les dio unas instrucciones, se alegraron, pero ese día había un tal Tomás, que era de la lista de los apóstoles, que no fue. No sabemos si estaba enfermo, si estaba en crisis, si había roto con la comunidad o qué pasó. El hecho es que no estaba.
Y San Juan dice que ese día fue el Señor, celebró con ellos y Tomás no estaba. A los 8 días fue Jesús, y entonces resulta que sí estaba Tomás. Tampoco nos dice San Juan por qué estaba Tomás. Pero lo que sí es interesante es que Jesús los llama y le dice: Tomás, ven, mete tu dedo en mis heridas, mete tu mano en mi costado, dichosos los que creen sin haber visto. Tomás siente un profundo pesar, porque es que él le había dicho a los compañeros apóstoles: si yo no meto el dedo en las llagas y no meto la mano en su herida del costado, no creo. Porque él no se creía que el Señor había estado con los demás apóstoles y él no estuvo presente. Por eso el domingo siguiente no se la pierde. Y es cuando recibe este remesón de parte del Señor. Luego nos encontramos por allá en los Hechos de los Apóstoles, ya unos años más tarde, como en el año 60 y algo, una Eucaristía que celebró San Pablo. Esta es interesantísima y por eso la relato. Está en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. No recuerdo si es en Éfeso donde está celebrando San Pablo. San Pablo va en un barco porque va prisionero a Roma. Y aprovechando la estación del barco y que él se ganó a los policías que lo llevaban en el barco, se le permitía reunir a las comunidades por donde iba a pasar el barco. Y allí entonces aprovechó y fue a celebrar la Eucaristía con las comunidades de aquel lugar. Pero San Pablo estaba emocionadísimo y se le fue la mano en la homilía, ¿no? Es decir, que duró varias horas predicando. Y estaban arriba, normalmente las salas grandes para celebrar la Pascua, estaban arriba en las azoteas, en las casas arriba del techo, y ahí solamente había un bordecito para sentarse, y un techo por si llovía, pero no había más, no había cristales, no había ventanas, y había un tal Eutico que estaba en esa misa con San Pablo, y al pobre Eutico le fue cogiendo el sueño. La casa era de 2 pisos, estaban arriba del techo, por tanto estaban en el 3er piso. Y como no había recostadero, Eutico se fue por la ventana a la calle. Entonces, por supuesto, el pobre Eutico se mató. Y lo que nos dicen los Hechos de los Apóstoles es que fueron todos corriendo, San Pablo se echó sobre él, lo resucitó y lo llevaron de nuevo para terminar la celebración eucarística. Esto parece una cosa anecdótica, pero es interesante porque nos permite constatar que San Pablo celebraba la Eucaristía con las comunidades y que esto era una costumbre frecuente y que lo hacían el primer día de la semana. Era la manera como los judíos llamaban el domingo. Así entonces la Eucaristía celebró. En el Catecismo, por ahí en el número 1335 del Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo nos trae un testimonio del año 200 y algo. En todo caso es anterior al año 250. Es un escrito de San Justino, un hombre importantísimo de ese tiempo de la Iglesia, porque había nacido en Palestina, se había criado en Grecia y vivía en Roma. Era profesor de filosofía, o sea, era un hombre muy instruido, hablaba los 3 idiomas perfectamente y era muy amigo de un emperador. Estamos en un contexto ahora de persecución de los cristianos, año 200 y algo. Entonces, San Justino, que era cristiano, filósofo, amigo del emperador, le escribe a su amigo emperador diciéndole: ¿por qué nos persigues? ¿Por qué te dejas llenar la cabeza de cuentos de las cosas horribles que hacen los cristianos? Yo te voy a explicar qué es lo que hacemos los cristianos. Y comienza a hablarle de cómo los cristianos celebraban la Eucaristía en el año 250. Y es maravilloso porque entonces nosotros encontramos ahí en el Catecismo, si no estoy mal es el número 1335 o 1345, ahí se nos narra paso por paso lo que hacían en una Eucaristía los cristianos del siglo III. Si nosotros comparamos ese relato de San Justino con la Pascua judía, que más o menos le sinteticé porque es mucho más amplio lo que habría que decir, nos vamos a encontrar que a pesar de los siglos,
y a pesar de muchas variaciones que ha tenido la Eucaristía. Por ejemplo, en los años, a algunos de ustedes televidentes a lo mejor les tocó, como me tocó a mí de niño, la misa en latín. Todo era en latín menos el regaño del padre, ¿no? Pero todo lo demás era en latín. Entonces, y nadie hablaba latín, solamente el padre, y eso no sabemos si lo entendía. Entonces, ¿qué hacía uno en misa? Pues yo por lo menos, como era niño, me distraía mirando las pinturas de la iglesia, ¿no? Todo el rato que mis padres me llevaban a misa, esa era mi distracción, mirar a los angelitos con alitas, los viejitos con barbitas y todas las cosas que había en la iglesia, porque no tenía otra manera de pasar el tiempo ahí. Y miraba a las viejitas a mi lado, ¿y qué hacían las viejitas a mi lado? Pues echar camándula durante toda la misa, porque ¿en qué más ocupaban el tiempo si no entendían nada de lo que allí sucedía? Por eso fue que el Concilio Vaticano II, preocupado porque los cristianos estaban perdiendo la riqueza de la Eucaristía y estaban haciendo otras cosas que no tenían nada que ver con la Eucaristía, como yo navegando por los techos de la iglesia, ¿no? Mirando las figuritas que había dibujadas. Menos mal que en esa iglesia de mi pueblo estaba llena de pinturas, por lo menos me servían para no pensar cosas feas durante la misa. Pero era triste, ¿cierto?, que hubiéramos llegado a eso, que nadie hablaba latín y todo era en latín. Y solamente el sermón ni siquiera era una explicación de los textos bíblicos, sino era una especie de discurso hecho con toda la oratoria y todas las normas de oratoria que hacía el sacerdote, tocando temas morales o temas de algún interés espiritual, pero no propiamente relativos a lo que se estaba celebrando. A mí me tocó vivir, siendo niño, misas así. Por eso agradezco tanto al Concilio Vaticano II, que ha hecho la reforma de la Eucaristía. El Concilio ha partido de un principio, siguiendo el espíritu de los santos padres. Hay que quitar de la misa todo lo que fue añadido con el correr de los siglos y recuperar aquello que se perdió y que hacía parte de la tradición. Entonces fíjense que son dos cosas importantes. Yo no entiendo todavía cómo hay grupos cristianos que dicen que el concilio acabó con la iglesia. Esto es absurdo. O sea, el Concilio Vaticano II recuperó lo que pertenecía a la herencia y tradición de la iglesia, a lo que nos enseñó el Señor, y nos dejó la manera de entenderlo y de vivirlo y de disfrutarlo. Cuando uno entiende estas cosas, disfruta la Eucaristía. Como los niños en la Pascua, aunque durara toda la noche, la disfrutamos. Y así tendríamos que vivir nosotros los cristianos la Eucaristía. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Bien, pasamos ahora a un cuarto y último fragmento de este encuentro. Vamos a hablar un poquito de entonces, de acuerdo con estos elementos de la Biblia, de la historia, de la tradición, incluso de los precedentes de la cena pascual que hacen parte de la prehistoria de la Eucaristía. ¿Cómo deberíamos nosotros entonces vivir y celebrar la Eucaristía? A mí se me ocurre que podíamos pensar en un partido del Junior, ¿no?, con un equipo, una final, ¿no?, una final de vida o muerte. Y voy a suponer que todos ustedes y yo somos hinchas del Junior. Entonces el partido va a ser en Barranquilla.
tenemos que irnos desde la víspera, porque allá hay que hacer una cola chupando sol, lluvia, hambre y lo que sea para conseguir la boleta. Y luego, una vez que conseguimos la boleta, otra cola eterna para entrar al estadio. Entonces, si uno se va el mismo día, seguramente que ya uno va a encontrar boletas y tiene que hacer colas eternas. Y después, cuando por fin logra entrar al puesto que le tocó, eso dependiendo de cuánto llevó uno en el bolsillo, pues a esperar que comience el partido. Entonces son horas y horas ahí gritando ¡olé! ¡Olé! ¿No? Pero no hay ningún equipo todavía en la cancha. Hasta que por fin salen los equipos, comienza el partido, 45 minutos primer tiempo, un cuarto de hora en que todo el mundo está otra vez olé y olé y olé, ¿no? Y luego otros 45 minutos para un total de 2 horas en el estadio. Pero eso no es todo. La lucha para salir del estadio en buenas condiciones, ¿no? Todo el mundo apretujándose, todo el mundo queriendo salir primero, hasta que por fin logró uno salir. ¿Cuánto tiempo se le va? Y luego hay que pensar en ir a comer algo, porque llevamos 6 horas sin echar nada, solamente agüita, porque no dejan entrar nada más al estadio. Entonces hay que ir a comer algo. Y luego hay que pensar en el regreso, ¿no? Para coger la semana de trabajo. ¿Y cómo hacen los verdaderos hinchas? Pues de lunes a miércoles están hablando del partido que jugó Junior. Pero se me olvidó decirles, cuando Junior mete un gol, todos los hinchas se levantan, aplauden, gritan, lloran, hacen hasta contorsiones, ¿no? De la emoción de que su equipo metió un gol. Es decir, son gente fría que de pronto, ¿no? Cuando termine el partido se encuentra con un jugador y le dan la mano y le dicen muchas gracias. No, ellos son tan expresivos que se ponen de pie, danzan, bailan, gritan, se quedan afónicos por el triunfo de su equipo. Y luego, claro, ahora sí volvemos al tema, de lunes a miércoles hablando del partidazo que jugó el Junior en el estadio. Y de jueves a sábado se habla del juego que viene la semana entrante. Yo digo, si los cristianos viviéramos de esa manera la Eucaristía, seríamos realmente la gente más feliz y los que haríamos más felices a los demás. ¿Cómo vivimos nosotros la Eucaristía? Esta es una pregunta. Hay gente que dice, hay que ir a misa, porque si no voy a misa, tengo que ir a confesar. Entonces, hay que ir a misa. Ese hay que ir a misa, ¿qué significa? Ojalá no tuviera yo que ir a misa, pero como toca ir a misa, pues toca ir a misa. Entonces se vive como una obligación por cumplir, ¿no? El Papa utilizó una vieja figura hace algunos meses, hablando de esto, de los cristianos de cumplimiento, ¿no? Van a misa por cumplimiento, es decir, cumplo y miento. Cumplo con Dios, pero luego no vivo de acuerdo con eso que le cumplo a Dios. Es simplemente un requisito para estar bien calificado allá arriba, por si acaso. ¿Será que esa es la manera como nosotros vivimos una Eucaristía? ¿O será que la vivimos más bien al estilo del partido de Junior, en el que vamos, participamos, aplaudimos, nos levantamos, gozamos, así la misa dure las 2 horas que dura un partido de fútbol? Y luego comentamos durante el resto de la semana esa Eucaristía con nuestros amigos, con nuestra familia. Eso ha sido para nosotros vital y ha producido tal alegría que no se nos olvida. Se nos puede olvidar comer, se nos puede olvidar todo lo demás, pero esa vivencia de la Eucaristía no se nos puede olvidar. Y luego, como viene la misa del otro domingo, entonces igualmente nos preparamos porque viene algo muy importante, nos sacrificamos y nos toca caminar kilómetros y kilómetros como me tocaba a mí de niño para ir a misa, pues lo hacemos sin ningún problema porque es la misa. En el testimonio que yo les decía de San Justino,
Precisamente San Justino nos dice eso, que al lugar donde se celebraba la Eucaristía iba gente desde las veredas a celebrar la Eucaristía. Habla de los campos, dice, venía gente de la ciudad y de los campos. Esos sí eran cristianos verdaderamente convencidos. Hace unos años, en Abisinia, fueron martirizados un grupo de cristianos. Simplemente porque el rey había ordenado, el rey de Abisinia, prohibiendo los grupos de personas para cualquier cosa. No se podían reunir, ningún tipo de personas a hacer reuniones. Los cristianos decidieron desobedecer esa orden e ir a misa. Entonces, cuando los llamaron a juicio, les preguntaron, pero ustedes, ¿por qué desobedecieron la orden del rey? ¿Por qué no se aguantaron y dejaron de reunirse? Y estos mártires, porque terminaron siendo mártires, el rey los mandó matar por desobedecer esa orden, le dijeron a los que les interrogaban la siguiente respuesta: es que nosotros no podemos vivir sin reunirnos el domingo. Piénsenlo ustedes, que a lo mejor prefirieron mirar en televisión bien sentaditos tomando café este programa que irse a la iglesia a celebrar con la comunidad cristiana. Piénsenlo los que van a misa solamente cuando les nace. Hoy no me nace ir a misa, entonces no voy a misa. Eso es muy triste. Cristianos así son tristes cristianos, que no vibran con la Eucaristía, que no le hallan sentido, que se aburren en la misa, que empiezan a cambiar de posición cada rato porque la misa se demoró 5 minutos, o porque el padre habla con un tono monótono, o qué sé yo. Pues para cristianos así, mejor ateos, como decían del Papa hace unos días. Cristianos así no nos hacen falta. Cristianos que vibren con la Eucaristía, esos son los que estamos necesitando, que vivan de la Eucaristía, que como los mártires de Abisinia digan, no podemos vivir sin el domingo, no podemos vivir sin la Eucaristía. Para nosotros es vital celebrar con nuestra comunidad, participar con la Sagrada Comunión, alegrarnos con la alegría del canto, aplaudir, exultar, bendecir a Dios por todo lo que hace y mostrar al mundo que ser cristiano vale la pena y que irse los domingos, el principal programa del domingo es la Eucaristía. Todo lo demás está supeditado a la Eucaristía. Comprendo que hay muchos cristianos y me duelen enormemente como obispo, porque incluso en mi diócesis hay lugares donde el padre no va a celebrar la Eucaristía. Y no va no porque no quiera, sino porque no alcanza. ¿Cuántas comunidades a donde el padre llega solamente una vez al año o 2 veces al año? Y aún así va el padre y mucha gente no se mosquea, no se pellizca, no dice, uy, vino el padre, qué alegría, vamos a tener la misa. No. Entonces, ciertamente, cuando uno encuentra cristianos así, y no son pocos, uno sí desea que haya un cambio muy grande en la espiritualidad cristiana. Y que tenemos que centrar otra vez nuestra fe en la vivencia cristiana de la Eucaristía para no hacer vana la muerte del Señor en la cruz, su sacrificio por nosotros, su salvación, que es lo que estamos celebrando. El momento en que Él entra en su pasión para resucitar glorioso y celebra con sus discípulos la Eucaristía. Así nosotros, gozosos los domingos para celebrar la Eucaristía, ojalá mis palabras convenzan a alguno y cambie su actitud. El Señor entonces nos ayude, muchísimas gracias. Espero que haber tocado sus corazones, haber transmitido lo que en mi corazón hay, porque es mucho más de corazón que de conceptos, el añorar esa participación viva y activa de los cristianos en la celebración eucarística, ese gozo con que se vive, esa atención, esa riqueza incluso en el vestir. Yo no entiendo cómo un cristiano va a misa en sudadera. En sudadera se va a correr o a hacer deporte, pero a la misa uno tiene que ir con su vestido de domingo
y no perderse ningún domingo la Eucaristía por nada, a no ser que me esté muriendo. Y si me estoy muriendo, llamo a la parroquia y digo, estoy enfermo, tráiganme la comunión a mi casa. Y seguramente que de la parroquia le llevan la comunión. ¿Cómo podrá uno pasar un domingo y otro domingo y otro domingo sin la misa y sin la comunión? Entonces, ojalá en las comunidades cristianas, en las veredas, en las familias, trabajemos estos aspectos y empecemos a renovarnos interiormente para una más rica celebración de la Eucaristía. Y cuando uno entiende la palabra de Dios que se proclama, le pone atención a la predicación, canta los cantos, responde cuando hay que responder, está de pie cuando hay que estar de pie, está sentado cuando hay que estar sentado, está de rodillas cuando hay que estar de rodillas, y vibra con la celebración eucarística, no está distraído en otras cosas. Eso es un cristiano a quien no le aburre la misa, y la vivirá con una alegría y transmitirá a otros esa alegría. Y luego cuando el Padre diga, pueden ir en paz, pues se irá feliz y contento a vivir durante la semana lo que allí ha celebrado en el templo, en la iglesia, con todos los hermanos de su comunidad, con todas las familias de la parroquia. El Señor les conceda y nos conceda una iglesia viva en la que vayamos mediante la evangelización recuperando todos aspectos que por falta de predicación o por falta de ayuda o por falta de interés o por desmotivación hemos ido perdiendo. Es el tiempo de recuperarlo todo y volver a los caminos de la auténtica Iglesia católica. El Señor los bendiga. Muy buenas tardes. Los esperamos para hablar un poco sobre el Viernes Santo, sobre la pasión del Señor y sobre otros aspectos que en esta Semana Santa hay que resaltar. Bendiciones para todos, especialmente a los enfermos, a las familias, a los que de lejos, porque no tienen oportunidad de celebrar la Eucaristía, nos siguen a través de estos programas. Gracias también a quienes han facilitado estas transmisiones, a este canal, el canal 12, a su gerente y a todos los técnicos que nos han acompañado. Que Dios los bendiga y les conceda también a través de este servicio la santificación y la alegría en sus vidas. Amén. Eucaristía, presencia del Señor. Cuando comulgamos nos unimos al Señor, formamos entre todos la familia del amor. En la familia de todos los cristianos, Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor.